la palabra al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, señor Iñárritu. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la secretaria de Estado su comparecencia hoy aquí y felicidades por haber sido ratificada en el cargo. Claro, que no la habíamos visto hasta ahora. Y es cierto que, como una primera reflexión, hay que tener en cuenta que, si bien los informes son semestrales, teniendo en cuenta la casuística y que puede haber elecciones, puede haber situaciones no previstas, pasan los semestres, pasan incluso los años y no hay comparecencia, no hay informe, y hoy nos encontramos debatiendo un informe del 2022 y hasta usted misma ha tenido que hacer referencia a asuntos de actualidad que creo que preocupan más a esta comisión. Y como reflexión, creo que deberíamos analizar qué medidas se podrían tomar para, independientemente cuál sea la casuística política del momento, que se pudiera hacer un análisis de los informes semestrales y no estar analizando uno de hace 2 años. Mire, señora Méndez, ha dicho un dato que yo creo que ha sido de interés, pero claro, luego ha creado un halo de misterio. Cuando ha dicho que desde su entrada en vigor en 2020 el instrumento de verificación ex post se ha aplicado a 21 expediciones a 14 países, claro, la pregunta es clara: ¿a qué países? Nos lo podrá decir. Y es más, si estamos analizando el informe del 2022, pues me gustaría que nos explique a cuáles se ha aplicado en 2022 y también en el primer semestre de 2023, y a cuántos de ellos se ha aplicado el certificado último de destino reforzado. Creo que sería un dato de interés. Y en relación al resto de asuntos, yo desde el año 2022, en el cual se produjo la tragedia de Melilla por parte de autoridades de Marruecos y también españolas ante una entrada de personas migrantes por la valla de Melilla y un uso de material antidisturbios que produjo en esas circunstancias la muerte y desaparición de decenas de personas, sí me gustaría saber cómo es posible que, si ya bien antes había precedentes de vulneraciones de derechos humanos por parte de Marruecos, pues se enviara, se exportara material antidisturbios a ese país. Me parece grave que tras esa tragedia se siga exportando material antidisturbios a Marruecos. Y me gustaría saber qué van a hacer para mejorar la evaluación del riesgo de esas operaciones. A ver si van a crear, como tienen otros estados como Estados Unidos, el Reino Unido o Países Bajos, un departamento específico para analizar la evaluación del riesgo. ¿Y cuánto pesa en estos casos el historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad? Lo hemos visto en el caso marroquí, pero también en Senegal recientemente con el entrenamiento de fuerzas policiales. Me gustaría saber si este es un elemento determinante o uno más, si nos pudiera profundizar en este asunto. Y de igual forma, mire, en estos últimos años, tras la agresión de Rusia a Ucrania, la exportación de armas a Ucrania, no solamente por España, sino por otros estados de la Unión Europea, y más allá del debate sobre el envío de armas como solución o no al conflicto, que nosotros ya hemos manifestado, nuestra posición, ya se están dando casos de denuncias de presuntos crímenes de guerra también por parte de Ucrania. Y claro, ¿cómo se compagina el legítimo derecho de defensa de este Estado frente a la agresión rusa ante la hipótesis de que se estén produciendo presuntos crímenes de guerra también, en algunos casos, como han certificado Human Rights Watch, pero también la Comisión Independiente de Investigación sobre Ucrania del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en relación al caso de Izium entre marzo y septiembre de 2022? Quiero decir, ante la agresión de Rusia a Ucrania, ¿se está haciendo la vista gorda ante posibles casos o se está aplicando un control efectivo sobre estas situaciones?
ya que me gustaría saber, y la pregunta es doble, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno para mitigar los riesgos de uso indebido y garantizar que las armas se utilicen de acuerdo al derecho internacional? Sistemas de formación y rendición de cuentas, recursos para la supervisión e investigación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, o el almacenamiento y gestión de stocks de armas. Y claro, esto lo uno con los avisos que están dando ya algunos estados, tanto en la Unión Europea como occidentales, de que existen riesgos de que armas enviadas a Ucrania lleguen al mercado negro. Esto lo acaba de denunciar un informe del Centro Smithson en Washington, pero también una oficina de investigación de Finlandia diciendo que ya se están encontrando armas enviadas por países occidentales, tanto en Finlandia como en otros Estados miembros de la Unión Europea. Y claro, teniendo en cuenta el precedente de lo que ocurrió en los Balcanes, donde posteriormente al conflicto, armas utilizadas en los Balcanes han sido utilizadas por delincuentes, pero también en ataques yihadistas, como ocurrió en Bataclan, en París. ¿Se están tomando medidas efectivas? Porque podríamos encontrarnos en el futuro ante un riesgo, como ya están denunciando Europol, Interpol y estados como los que he mencionado. Me gustaría saber qué medidas se están tomando ante ese riesgo. Y sin más, agradecerle su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Iñárritu. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. No hace uso de la misma.